Muy buenas, ¿qué pasa, cosmonautas? ¿Todo bien? ¿Todo de booty? Espero que sí. Hoy vengo por aquí con un top muy especial. Y es que son todo cómics de superhéroes que no son de Marvel ni de DC. Se han colado por aquí cositas muy interesantes. Muchas de ellas seguro que las conoces, pero igual consigo sorprenderte con alguna. Así que te quedas a ver el vídeo enterito y te enteras de qué te estoy hablando. Por cierto, yo soy David García y esto es Cosmic Comics. Hace ya tiempo que un suscriptor, uno de vosotros, me dijo que hiciera un top con superhéroes que no estuvieran todos dentro de Marvel y DC. Yo la verdad no hice ni caso y me monté un top de superhéroes actuales que la verdad me apetecía muchísimo hacer. Pero ha llegado el momento. Hoy sí que sí, traigo por aquí un top 10 con mis cómics de superhéroes favoritos que no son de Marvel ni de DC. ¿Complicado? Para nada. Pareciera que las dos grandes han repartido el monopolio de los superhéroes. Nada más lejos de la verdad. Es verdad que las dos grandes están especializadas en el género de los superhéroes y bueno, que copan las librerías con sus títulos y sus personajes suelen ser los más populares dentro del mundo superheroico. Batman, Spider-Man, Superman, Wolverine... Es cierto que son las dos editoriales que más cómics de superhéroes publican al mes. Pero no son las únicas, hay algunas otras que han sacado y siguen sacando títulos dentro del género superheroico y algunos muy destacables. Y ahí es donde entra este top. Aviso top personal e intransferible como siempre. Seguro que a ti te falta algo. Seguro que te sobra algo. Siempre puedes dejarme en comentarios qué es lo que te ha parecido. Pero basta ya de cháchara vacía y vacua y vamos al meollo del asunto, a lo importante que es este top de superhéroes que no son de Marvel ni de DC. Vamos a leer. Eran los años 90. Tras el éxito de series como Wildcats, Jim Lee y Brandon Choi, dentro del estudio Wildstorm, se embarcarían en una nueva aventura y nacería los Gen 13. Grupo superheroico con ciertas reminiscencias mutantes y un carácter muy adolescente. Una fórmula que ya había sido explotada con anterioridad, pero desde un punto de vista un poquito más actual, más enmarcado dentro del canon Wildstorm. Nacidos de un proyecto ultra secreto de operaciones internacionales, un grupo de adolescentes es retenido y puesto a prueba. No tardarán en rebelarse contra su destino y escapar de las garras del gobierno. Así nace Gen 13, con un carácter juvenil y fresco, una serie eminentemente superheroica, pero que no le hacía ascos a ciertas escenas más o menos cotidianas que dieran profundidad a sus personajes. Un grupo formado inicialmente por 5 miembros. Caitlin Fairchild, líder del grupo y poderes físicos de fuerza, durabilidad y agilidad aumentadas. Roxy Spaulding, Roxy, con poder para afectar a la gravedad. Percival Edmund Chang, el inimitable Grunge, con poderes de reconstrucción molecular. Robert Lane, Burnout, con poder sobre el fuego, una especie de antorcha humana. Y finalmente la adición de Sarah Rainmaker, una nativa americana con poderes sobre el clima. Un grupo que con la ayuda del coronel John Lynch consigue escapar y sobrevivir siempre a la busca de sus orígenes como hijos del Team 7. Si algo caracterizó esta serie fue su frescura, la cercanía de los personajes con el momento actual en el que se estaba editando la colección. Una apuesta joven que recuerda por ejemplo a Los Nuevos Mutantes de Chris Claremont, pero más ajustada en el momento que se estaba viviendo, a los tiempos que corrían. Una serie bastante popular en su momento, que llegó a tener varios spin-offs como Gen 13 Bootleg o DV8. Una serie hija de su tiempo que tras la compra de Wildstorm por DC Comics, pues prácticamente ha desaparecido. Por cierto que si te está molando el vídeo le puedes dar un buen like, te puedes suscribir si todavía no lo habías hecho y ya sabes que si le das a la campanita activas las notificaciones para poder estar al loro de todo el contenido que sacamos aquí en Cosmic Comics. Danos un like ahí, anda, majete, que nos viene de perlas. En 2016 llegaba el reinicio de una de las franquicias audiovisuales más míticas de todos los tiempos, los Power Rangers. Y lo hacía con una serie de cómics que abrazaba todo lo bueno que había tenido la serie y desterraba un poco lo malo y cambiaba totalmente el tono. Un cómic planteado tanto para esa generación nostálgica que disfrutó de la serie de televisión como para un público nuevo. Apostando por grandes talentos como Kyle Higgins y Henry Pratchett, Boom Studios logró sorprender al mundo con esta adaptación. Dejando de lado el carácter repetitivo e infantiloide del que adolecía la serie original, los autores consiguen plantear aquí una historia muy fresca y con un respeto total por el lore de los Power Rangers.
creada bajo los cimientos de unos personajes profundos y bien construidos, con un tremendo equilibrio entre las escenas más pausadas y cotidianas de estos jóvenes héroes y la acción más desenfrenada en el combate contra kaijus y demás enemigos. Artísticamente espectacular, con unos guiones muy finos, con unos diálogos más que competentes y un sabor indie que le viene fenomenal a una IP como esta. Una serie de la que hemos disfrutado muchísimo y que está vigente aún hoy en día, que cuenta con varios spin-offs y eventos a sus espaldas, que respeta profundamente el espíritu de la serie original, pero que supone una total renovación de esta. Y es que solo puedo añadir Go Go Power Rangers. una de las series fundacionales de Image Comics fue Spawn. Nacida de la mano de Todd McFarlane en ese primer momento de Image Comics, bueno, aún sigue hoy vigente y ha llegado al número 350. Tras el éxito de Todd McFarlane en colecciones de Marvel como Hulk o Spider-Man, bueno, tras decidir separarse de la gran editorial junto a todos estos compañeros y fundar Image Comics, saldrá la legendaria Spawn. Un antihéroe que vende su alma a Malevolgia, un demonio, para volver a la vida junto a su esposa y su hija. Cosas de la letra pequeña de este tipo de contratos, el antiguo miembro de Operaciones Especiales, Al Simmons, traicionado por su propio superior, regresará a la vida, sí, pero varios años después de su muerte y transformado en un engendro del infierno. Un soldado a las órdenes del propio Malevolgia para luchar contra las fuerzas del bien una vez que se desate el día del juicio final. Spawn es sin duda uno de los personajes más puchis de toda la historia del cómic. Y sin embargo funciona muy bien gráficamente. Una mezcla de armamento, cadenas, capa y elementos demoníacos mezclados con cinturones de bolsillos. No olvidemos la importancia de los cinturones de bolsillos en aquellos primeros años 90. En todo caso, y a pesar de lo que podrían vaticinar algunos de sus más feroces críticos, Spawn ha aguantado el tirón a lo largo de los años, estirando el chicle como en cualquier otra franquicia superheroica. Tales fueron las críticas a sus primeros guiones que el bueno de McFarlane contrató a varios de los guionistas más prestigiosos del momento para que le escribieran cada uno un número. Entre ellos Neil Gaiman, creador de Ángela, que más tarde perdió McFarlane para ser trasladada a Marvel. Dave Sim, el autor de Cerebus, Frank Miller y nada más y nada menos que Alan Moore. Spawn es un auténtico imperio comercial sustentado en la venta de juguetes que ha tenido incluso una versión cinematográfica. Una adaptación poco recomendable, la verdad. El cómic, en cambio, a pesar de explorar lugares comunes que se han explotado una y mil veces, oye, funciona bastante bien y es muy entretenido. El tono oscuro y gótico del personaje, su trasfondo y sus personajes secundarios pues hacen de esta una serie que sigue vigente hoy en día. Y si hablamos de superhéroes fuera de Marvel y DC, no podemos dejarnos una de las propuestas más sólidas en este sentido de Jeff Lemire, Black Hammer. Acompañado por Dean Monstron al dibujo, Lemire nos propone un mundo muy personal plagado de trasuntos. Una oda de amor al cómic de superhéroes más clásico. Todo ello llevado de una forma magistral como un sueño de infancia en un cómic que hoy se podría considerar un clásico moderno. Trasuntos de personajes clásicos y muy conocidos en algunos casos, sí, pero también un homenaje a las formas de hacer de otra época. Ya la propia historia nos pone en antecedentes, y es que empezamos a media res, con todo un misterio y toda una situación anterior que está por contar. Una fórmula que funciona a la perfección para crear una historia con un regusto muy de la Edad de Oro, con distintas generaciones de personajes. Unos personajes atrapados en una realidad irreal en la que no pertenecen. Y cómo no, los grandes fetiches de Jeff Lemire. Lo rural, la familia, las relaciones interpersonales, conceptos que mezcla con buen desempeño con otros tropos del género. Crean una serie muy personal, muy Jeff Lemire, pero al mismo tiempo muy superheroica. Una serie que ha tenido un gran éxito, que ha supuesto una especie de legado, que nos ha enseñado otra forma de hacer cómic de género, con profundidad de los personajes y sus interacciones entre ellos. Una serie que cuenta además con un montón de spin-offs y una serie de miniseries que siguen publicándose hoy en día. Cabe destacar Sherlock Frankenstein, que además está dibujado por un David Rubin en estado de gracia y que supone una continuación dentro de la trama principal.
Recientemente hemos visto una gran apuesta por el género superheroico en Image Comics con este Radiant Black. Una idea original de Kyle Higgins, autor también de Power Rangers, bueno, pues también una serie de la que coge varios conceptos. Radiant Black es además un universo en expansión, el Massiveverse. Un universo que cuenta con spin-offs como el celebradísimo Radiant Red, Roxanne o Inferno Girl Red. Con una premisa muy básica del género, pero una trama con mucho slice of life, los autores nos presentan un universo lleno de giros, con personajes muy bien construidos y unos diseños muy currados. Toda esta parte que tiene que ver con lo cotidiano puede echar atrás a más de uno, pero para mí le da todo un significado a la obra, ya que sin esta parte no se entendería bien el resto de lo planteado. Cómic de personajes, con unos buenos diálogos y unos recursos de creación de universo y de lore de lo más coloridos. Una vez que cruzamos el horizonte de sucesos de esta historia, protagonizada por un par de chavales jóvenes que se verán mezclados con una serie de poderes alienígenas psicodélicos, no hay escapatoria. La forma de narrar su historia, entretenida, costumbrista y al mismo tiempo espectacular, es una fórmula que nos atrapa a su interior. Mención especial a Radiant Red, uno de sus spin-offs de esta colorida franquicia dibujado por Lafu y con color de Miquel muerto. Un universo muy rico y variado. Un universo que apuesta por una acción desenfrenada y espectacular, pero con unos cimientos de personajes bien construidos. Una serie actual con temáticas actuales que creo que hará las delicias de los lectores más exigentes del género superheroico. Bastante más clásico, pero no por ello menos trascendente, yo te recomiendo el Madman del matrimonio Allred. Un superhéroe alternativo, indie con todas las letras. Con un planteamiento muy pulp y millares de homenajes a la ciencia ficción y el terror más clásicos, los Allred nos trajeron todo un icono pop. Totalmente enmarcado dentro de su propio ámbito alternativo, consiguió sorprender a propios y extraños para convertirse en un imprescindible. Los inicios de Madman no podían ser más alternativos, su nacimiento fue en un fanzine. Sus primeras series en una editorial independiente, de ahí el gran salto a Dark Horse. El resto es historia. La fórmula, un cómic muy alternativo con muchas referencias y homenajes. Desde el nombre del propio protagonista, Frank Einstein, por Frank Sinatra y Albert Einstein, en ese juego de palabras haciendo mención al moderno Prometeo. Un cómic de búsqueda de la identidad, un tema prolongado a lo largo de las tramas por un personaje cuya mayor motivación es saber quién era antes de sufrir el terrible accidente que se llevó su vida y lo convirtió en Madman. Un cómic romántico también, con una gran historia de amor de fondo. Unas tramas que apuestan por lo bizarro, lo raruno, lo más extraño e inquietante, pero siempre desde la limpieza y el buen rollo. Un personaje protagonista naif y confiado que termina por hacerse amigo de sus enemigos en algunos casos. Y unas aventuras muy entretenidas, tremendamente entretenidas. Con un dibujo que ha marcado toda una época y un color sencillamente delicioso. Madman es sinónimo de cómic alternativo. Con cierto sabor grunge, fuera de los márgenes. Con guiños incluso al underground. Un cómic de género, mezcla de géneros. Un pastiche de cultura pop, de subcultura, que ha funcionado y funciona a las mil maravillas. En el año 2003 llegaría un cómic que revolucionaría para siempre el género de superhéroes, Invencible. Tras el éxito con Los Muertos Vivientes, Robert Kirkman se embarcaría en este nuevo proyecto. Dentro del sello Skybound, en la propia Image Comics, nos propondría el autor un cómic de superhéroes que pretendía revolucionar el género. Una fuerte apuesta por la vida cotidiana de los protagonistas, un tono marcadamente adulto, pero con una visión joven de los personajes y unos giros de guión más grandes que la vida misma. Kirkman se dedicó a tumbar los típicos mitos y estereotipos del género superheroico. Es cierto que tras la gran sorpresa del final del primer arco, uno de los mayores y más sorprendentes giros de la historia del cómic, la serie se dedicó a explorar nuevos mundos y nuevas situaciones que conseguirán sorprender al lector. Y así, poco a poco, con unos guiones muy cuidados, unos personajes secundarios bien trabajados, buenos diálogos y un excelente equilibrio entre la acción más gore y las escenas más cotidianas, Invencible consiguió revitalizar un género que en aquel momento, principios del siglo XXI, no pasaba por su momento más original. Es cierto que Invencible, como todos los cómics guionizados por Robert Kirkman, tiene sus cositas. En todo caso, no hay duda del impacto que generó en su momento. Hoy en día la serie está cerrada, con más de 140 números a sus espaldas. Cuenta con una serie de animación que ha tenido muchísimo éxito y bueno, pues ha supuesto toda una revolución dentro del mundo del cómic superheroico.
Con The Max llegamos a uno de los que sin duda es de mis cómics favoritos. Guionizado por Bill Messner-Loebs y dibujado por un Sam Kidd que aportó muchísimo al argumento. Una serie realmente revolucionaria que poco o nada tenía que ver con todas esas series que surgieron de esa etapa embrionaria de Image Comics. Una serie que habla del inconsciente, de nuestros sueños y nuestros deseos más profundos. Una serie que habla de feminismo, espiritualidad, marginalidad y compañerismo. Y todo lo hace a través de un slice of life perfectamente equilibrado con escenas fantásticas y un tinte superheroico bastante decadente. Porque The Max es la historia de un vagabundo que se cree un superhéroe, que a través del inconsciente viaja al mundo imaginado de Pangea, en donde realmente es un auténtico héroe. A través de unos personajes cuidados hasta el más mínimo detalle, los autores nos llevan por un mundo en el que la realidad y la ficción se entremezclan. Es en este borde tangencial entre lo consciente y lo inconsciente donde se sitúa la acción. Julie Winters, trabajadora social que se encarga del personaje protagonista, crea una relación de codependencia que será revisada con bisturí. Sarah, una adolescente que no encaja en ningún sitio y que lo único que quiere es ser escritora. Mr. Gone, un villano de opereta que surge desde los recuerdos de la infancia de la protagonista. Lucha de géneros, miedos y sueños, amor y muerte, todo está en The Max. Una serie que comienza jugando a ser incomprensible y que poco a poco nos ofrece respuestas que encajan como las piezas de un rompecabezas. Gracias además a un dibujo con un estilo modernista de Sam Kidd, viajamos a un mundo que entremezcla lo más fantástico con lo urbano, que arroja una serie de preguntas sobre lo más profundo de la psique del ser humano. Divertida, enternecedora a veces, afilada como pocas. The Max es una auténtica maravilla olvidada por las idas y venidas editoriales sobre sus derechos. Algo injusto, muy injusto, que esperamos que sea reparado en algún momento con una reedición como es debido. Imagina una ciudad en la que todos los ciudadanos tienen superpoderes. Imagina cómo sería la vida en una comisaría en esta ciudad. Pues ahí tienes la premisa de este top 10. Una obra de Alan Moore y Gene Ha enmarcada dentro del sello ABC Comics. Ojo, que tiene 2 premios Eisner. Una forma totalmente personal de entender el cómic de superhéroes por parte de un maestro como es Alan Moore. Una aproximación original que tira mucho de conceptos de ciencia ficción mezclados con los grandes tropos de lo policíaco. Y sin llegar a la complejidad narrativa de alguna de sus otras grandes obras, en una serie marcada por la aventura y la investigación, poco a poco nos deja pequeñas estampas y reflexiones filosóficas. Una obra ágil y accesible, enmarcada en ese órdago a la grande que se marcó el señor Moore con el sello ABC, America's Best Comics. Sello en el que demostró que se pueden hacer perfectamente cómic de género, algo más mainstream que otras de sus grandes obras, pero con una calidad y un mimo por el medio indiscutibles. Una historia que engancha irremediablemente una vez que entramos en ella y en los devenires de la comisaría top 10 de la ciudad de Neópolis. Unos personajes memorables, icónicos. Una trama que se fragua poco a poco. Una historia que viaja entre lo dramático y lo cómico. Y como no podría ser de otra manera, unos escenarios maravillosos plagados de referencias y detalles. Por medio de una mezcla de géneros, con un planteamiento novedoso y fresco, Alan Moore consigue conquistarnos una vez más. Y la que probablemente sea mi serie de superhéroes favorita fuera de Marvel o DC es este Astro City. Una propuesta para Image Comics de Kurt Busiek, Brent Anderson y Alex Ross. Una auténtica carta de amor al género superheroico. Una ciudad en la que se suceden varias historias con un marcado carácter clásico, pero con una calidad que no solemos encontrar en la media del género superheroico. El trabajo de Kurt Busiek en este Astro City apuesta muy fuerte por mostrar aspectos cotidianos de los superhéroes que pueblan esta ciudad. Un slice of life muy bien llegado, que nos hace empatizar con los personajes, con sus motivaciones y sus miedos, que los hace más humanos, a pesar de lo lejos que puedan estar en algunos casos de la humanidad. Una serie de trasuntos de personajes populares, ahí está también el juego, en una ciudad donde el sentido de la maravilla todavía tiene sentido. Formada por varias historias en forma de arcos argumentales, los autores nos presentan a una serie de personajes con sus distintas luchas y características, desde héroes canónicos, antihéroes, villanos retirados y antivillanos. Una galería de personajes de lo más pintoresco que en su mayoría recuerdan a los grandes hitos del género. Todo con un cariño y un cuidado por el género tremendo, con un trabajo de guión extraordinario y un Brent Anderson al dibujo que retrata perfectamente ese aire clásico
clásico de homenaje que nos quieren proponer. Por otro lado, las portadas de Alex Ross son para mí un elemento más de la historia. Una serie con cierto aire añejo, pero que plantea situaciones universales. Un auténtico homenaje al género de superhéroes. Una formación de ciudad e historia basada en el encaje de ciertas piezas. Una mezcla de elementos clásicos y modernos que hacen de esta una de las obras más importantes del género superheroico. ¿Está usted saliendo de Astro City? Conduzca con cuidado. Bueno, pues como habéis visto, se trata de un top totalmente personal. Me he dejado fuera algunas obras que he pensado que no terminaban de encajar del todo con el género superheroico. Pero bueno, me encantaría saber cuál es vuestra opinión. Seguro que se me ha pasado algo. Seguro que se me ha olvidado alguna obra imprescindible de superhéroes fuera de Marvel o DC. Así que os pido que me lo dejéis en comentarios. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Y si me he dejado alguna cosita fuera. Y nada, que por hoy ya me despido, cosmonautas. Así que como siempre, ya sabéis, leed muchos cómics e intentar ser felices.